gráfico las curvas vayan para abajo y en otro vayan para arriba? Sí. Eso tiene que ver con o sea, en fusión a veces van para arriba y otras veces van para abajo, ¿puede ser? Es correcto. Depende cómo definís vos eso endotérmico que dice ahí en el eje de I, del flujo de calor. El eje que está ahí, claro. O sea, si vos definís que endotérmico es hacia abajo, porque tenés este gráfico que vos tenés ahí, que me estás mostrando, claramente la fusión es un proceso endotérmico que requiere energía, la cristalización es exotérmico, que libera energía. Entonces, si vos definís el eje I, el flujo de calor, como endotérmico hacia abajo, el gráfico tiene que estar como figura acá. Si lo definís como endotérmico hacia arriba, entonces lo espejás. El gráfico es lo mismo, pero espejado. O sea, el pico de cristalización va a ir para abajo y el de fusión va a ir para arriba. Cualquiera de los dos está bien, siempre que sea consistente con lo que vos definís como endotérmico o no. Eso es del equipo. Obviamente el equipo te tira la señal y si multiplicás todos esos puntos por -1, te lo da vuelta directamente. O sea, en lo negativo es positivo. Perfecto. Lo mismo. O sea, es una... No me había dado cuenta del eje. Claro, es eso, simplemente eso. Por eso no se asusten si hay un gráfico que está... Siempre el primer pico es el de cristalización y el último pico es el de fusión. No se asusten si lo ven invertido, tiene que ver con que en el eje I está ¿cómo se dice? La convención. Tomaron otra convención y dijeron, bueno, esto es endotérmico hacia arriba, ya está. ¿Está bien? Y el análisis la TG, además de los picos, la TG también cambia. O sea, en vez de ser así como un escalón para abajo, va a ser un escaloncito para arriba, si no da vuelta, porque se espeja perfectamente el gráfico. Así que si ustedes tienen que dibujarlo, yo estoy más acostumbrado a este tipo de gráfico, endotérmico para abajo, no sé, es más intuitivo, exotérmico para arriba, endotérmico para abajo, y lo grafican así. Si lo quieren dar vuelta, no se olviden de también la TG, hacer un escaloncito, no para abajo, sino para arriba, porque es un espejo perfecto. y el tipo de polímero, me pregunta en el A. Sí. Y ahí puedes decir, ahí tenés para elegir entre termorrígido, termoplástico, sabés que termorrígido no es, porque cristaliza. ¿Saben? Ya sabés que es un termoplástico. Y como tenés un montón de cristales, sabés que es un termoplástico semicristalino. Porque ahí tenés un pico de cristalización. Si fuese un termoplástico amorfo... Sí, no entendí. No tendrías el pico del medio, ¿no? Claro. O sea, yo creo, lo que pasa que sí. Bien. Vos podrías decir, bueno, en realidad podría decir que fue al momento de pasar el DCC, estaba en su estado, yo por lo que veo, amorfo, o sea, fue enfriado rápido porque el pico son muy parecidos, los dos picos entre sí, o sea, el porcentaje de cristalinidad que ese polímero tenía era muy bajo al momento de hacer el DCC, o nulo, eso es imposible saberlo, a ciencia cierta, pero el polímero se trata de un polímero claramente semicristalino porque puede cristalizar. Pero cuando vos, esa muestra que vos metiste en el DCC, tenía poquitos cristales, claramente, porque casi todos se formaron, si no todos, en el DCC, en el ensayo mismo. O sea, cuando te pregunta qué tipo de polímero corresponde, la respuesta correcta final podría ser, es un polímero termoplástico semicristalino que fue ensayado, que al momento de ser ensayado presentaba muy bajo porcentaje de cristalinidad, porque en el DCC se observa que se formaron casi todos los cristales durante el calentamiento en el DCC. Si comparo los dos picos veo que son prácticamente iguales, entonces sospecho que se formaron casi todos los cristales en el DCC. Bien. Sí, sería una respuesta completa y si no dejar lugar a duda que sabes bien de qué está pasando. Bien. Buenísimo, gracias. De nada. Y ya que estoy, te pregunto uno que me queda de teoría, que pregunta, ¿te lo leo? Sí. Para fabricar un casco de barco de material compuesto, la técnica que se emplea comúnmente es, las opciones son pultrusión, filament winding, moldeo por inyección reactiva o ninguna de las anteriores. Bien. Es ninguna de las anteriores. No sé qué les dio Vera, porque también no se vuelvan locos si ustedes tienen un parcial de un año y tienen una pregunta que no tienen la menor idea de qué, porque puede ser
Claro, porque está corregido y tiene moldeo al vacío, y no lo vimos nosotros al moldeo al vacío Claro. para polímeros, así que capaz que Claro, o algo así. bueno, por eso le digo no se vuelva loco. Esto es una técnica de procesamiento de materiales Está compuestos. hablando Agus, ¿puede ser? Está silenciado. No, pero No, está con otra materia. Ah, está bien. sí, está, Dejó la cámara prendida. es un fotón, Agustín, está en todos lados al mismo tiempo. Bien. Pensé que estaba hablando a mí. Cuestión es que el casco de barco es de material compuesto y no sé qué técnicas vieron con Vera de procesamiento de compuestos, pultrusión, no sé, ¿la vieron pultrusión? Sí, pultrusión, sí. Bueno, pultrusión, tienen RTM, tienen autoclave, tienen... Pero pultrusión no sirve para... No, por eso, tienen un montón de técnicas de procesamiento de compuestos. Una de ellas es infusión por vacío, que es la que se usa para barcos, sobre todo porque permite hacer piezas de muy gran área, digamos, piezas enormes, como son las aspas de los molinos de viento gigantes o los cascos de barcos, porque es una técnica que te permite no usar un contramolde rígido. Tenés un molde, ponele con la forma del casco del barco, le pones las fibras arriba y después te envolves todo, por así decirlo, en una bolsa de plástico sellada contra el molde, con una cinta bifaz especial, y vos haces vacío en esa bolsa. Entonces lo que pasa es, al extraer el aire entre la bolsa y el molde, la atmósfera empieza como a comprimir todo el refuerzo contra el molde, como si fuera un salamín al vacío, bien comprimido, y haces como que la fibra copie bien la forma del molde. Y una vez que tenés todo al vacío, vos tenés un piquito de entrada de resina, un puerto, una manguera que entra a esa bolsa, que la tenés cerrada con una pinza o con una válvula. Bueno, ahí le metes la resina catalizada y le abrís la válvula. Entonces la diferencia de presión, que vos tenés el pote a la atmósfera y el interior de la bolsa está al vacío. O sea, tenés una atmósfera de presión en la resina, 0 en tu tejido que está sometido al vacío. Entonces lo que pasa es que básicamente la resina fluye por diferencia de presión y empieza a impregnar todo el refuerzo. Básicamente la técnica es esa: cuando termina de impregnar todo el tejido, se cierra la manguera de resina para que no entre más resina y se deja curar. Todo eso cura como al vacío y después desmoldás, y obviamente la cara de tu compuesto que estaba contra el molde resulta perfecta, con la terminación superficial del molde. La cara que estaba en contacto con la bolsa, más o menos, o sea, no tiene muy buena terminación, pero no te importa porque el casco vos lo ves de afuera. Lo que está dentro del casco del barco, digo, no se ve. Como para hacer, no sé, un tobogán. El lado de afuera es el que tiene que estar lisito, el lado de adentro puede estar rugoso. De hecho, si han vuelto un tobogán de fibra de vidrio, van a ver del lado de adentro que se ven todas las fibras. Acá pasaría lo mismo, la textura de las fibras quedaría expuesta del lado de la bolsa. Pero no te importa. Y al no tener que usar un contramolde, puedes hacer cualquier tamaño que se te ocurra. ¿Está bien? Porque vos vas envolviendo todo eso con la bolsa de vacío y haces vacío, y la presión atmosférica actúa sobre toda el área de tu pieza y te permite a vos consolidar ese laminado e inyectar la resina. Inyectar, se dice infusionar, porque no estás metiendo presión positiva, sino que estás trabajando con una diferencia de presión negativa, o sea, 0 en el molde, 1 en tu resina. Y bueno, es la única técnica que te permite hacer piezas gigantes. Imagínate hacer un barco con una técnica que requiere un contramolde. Ya el sistema para levantar el contramolde sería descomunal, ni hablar de alinearlo, de cerrar, de que cierre bien. La presión involucrada en el proceso con semejante contramolde sería una cosa imposible. Entonces, la bolsa es la que va. Entonces, en ese caso es muy fácil la respuesta, porque sabes que un casco de un barco se hace por infusión. Hay otra técnica, pero no se las da ni siquiera a ver en la teoría, por eso digo que es fácil, porque habría otra opción que es por spray up, que es como una especie de proyección de fibras con una especie de pistola que tiene un chorro de resina y arriba tiene una chopeadora de fibras que van cayendo tipo fibras molidas a lo que es la proyección de la resina. Entonces como que va pintando el molde, con resina y fibras. Se pegotean contra el casco y quedaría la pieza. Pero bueno, es una técnica mucho más sucia, rudimentaria. O tenés un compuesto de fibra corta, porque son fibras chopeaditas.
espesores variables, porque el tipo estaba sprayando, pasó una mariposa, la miró y se quedó un segundo así, le quedó un espesor grueso. La técnica de difusión es la técnica por excelencia para hacer cascos de barco lo mejor posible. Te queda un espesor relativamente homogéneo, te queda un compuesto de fibra larga, o sea, un compuesto de altas prestaciones. Pero si no se los dio en la teoría, por eso te digo, por ahí ves un parcial y tiene contenido que en algunos años lo dan, en otros no se vuelvan locos. Buenísimo, gracias. Nada, fue medio corto el cronograma, empezó tarde por la pandemia. Creo que hubo un recorte de temas este año. Así que por eso. Profe, ¿te puedo hacer una consulta sobre un ejercicio de densidad y cristalinidad? A ver, sí. Ahí te comparto. Ese es el ejercicio 1. Sí. O sea, me dan la densidad y el porcentaje que se va a cristalizar. No sé si, pues la verdad no entiendo si tengo que calcular teniendo en cuenta los dos polímeros o uno solo. Y la verdad no sé cómo calcular la densidad total. O sea, yo diría que, no sé, que es la densidad esa multiplicada por el porcentaje de cristalinidad, pero no estoy seguro que sea así. Ya, la densidad y la cristalinidad. Bien. Bueno, creo que son un sistema de ecuaciones, ¿no, Marco? Con incógnitas. Vos tenés que plantear Sí, así era. la densidad de tu polímero. Déjame que lo plantee, a ver si es regla de mezclas con las fracciones volumétricas o másicas, porque acá es donde, ¿te acordás? Entraba el tema de... Sí, fíjate eso, pero básicamente es la misma ecuación aplicada para estas dos, para las dos densidades que te tira. Sabiendo que el 100% cristalino tiene de una muestra, determina el porcentaje que tiene para una muestra que tiene, una del medio, el B es una del medio. Claro, por eso Te pide que saques las densidades del 100% cristalino y 100% amorfo. Bueno, lo que totalmente cristalino, está bien, no es 100%. Es la densidad de un cristal. Ok. Sí, hay que aplicarla 2 veces, Gastón. Claro, mira, lo estoy tratando de escribir. A ver. Creo que lo que se cumple es que la masa total del polímero es la masa de los cristales más la masa de la parte amorfa. Eso creo que es irrefutable. ¿Está bien? Lo que no se cumple es lo del volumen. El volumen del polímero es el volumen de los cristales más el volumen de la parte amorfa más el volumen libre, me parece. Ahí es donde está el concepto. Pero bueno, si la masa del polímero es igual a la masa de la parte amorfa más la masa de la parte cristalina, entonces la densidad del polímero por el volumen del Igual lo puedo hacer con las fracciones máxicas y listo, ¿no? es directo con la fracción básica, ¿no? Lo estoy derivando, pero en realidad sí. La densidad del polímero te queda, que es la densidad de la parte amorfa o la fracción másica de la parte amorfa o la fracción volumétrica, Marco. Para mí acá lo hice con volumétrica. Creo que es volumétrica, ¿eh? Para mí es volumétrico. Tendríamos que ver en la teoría. Bueno, pará. Pero bueno. Te digo cómo se hace, después vos revisás si esta ecuación es con fracción volumétrica o fracción... Para mí es volumétrica, pero por eso. Partís que la densidad del polímero es igual a la densidad de la parte amorfa por la fracción volumétrica de la parte amorfa más la densidad de la parte cristalina por la fracción volumétrica de la parte cristalina. Creo que es esta. Después revisar que sea esta y no sea la inversa, o que sea con fracciones básicas, digo, perdón. Pero yo Claro, separo... pero ¿cómo llegas a la parte másica del polímero? O sea, yo directamente ahí hubiese tirado el valor de ese 76%. Bueno, por ese 76% te está diciendo que tenés 0,768 de cristales y 0,232 fase amorfa. O sea, esos datos es cuánto es la fracción BF,
la fracción fracción volumétrica de parte amorfa y fracción volumétrica de la parte cristalina, está en ese 76,8% en un caso, y en el otro en 46,4%. Entonces vos tenés básicamente dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿está bien? La primera ecuación tuya va a ser la densidad del polímero, que es dato, la tenés en la tabla, es la densidad del amorfo, que es incógnita, por la fracción volumétrica de la parte amorfa, que es U100 menos esto, ¿está bien? En fracción, o sea, 1 menos 0,768, más la densidad de la parte cristalina, que es incógnita, por la fracción volumétrica de la parte cristalina, que es 0,768, en el primer caso. En el segundo caso es la misma, pero poner los datos para el segundo caso. O sea, la densidad del polímero ahora es 0,925, y los porcentajes de parte amorfa y parte cristalina te cambian porque ahora tenés 46,4. Bueno, ahí tenés dos ecuaciones con dos incógnitas. Despejás una incógnita en una ecuación, o sea, ponés todo en función de, no sé, densidad de la parte amorfa, si querés, metés todo eso en la ecuación segunda, calculás la densidad de la parte amorfa, y después reemplazás ese valor en la primera ecuación, y tenés la densidad de la parte cristalina. Y respondés la pregunta A. Bien, pero eso siempre lo tenés que hacer por separado, o sea, para cada uno de los casos, no en conjunto. No. Porque no me quedó claro era si, como dice, calcule las densidades del polietileno, dije, bueno, por ahí tienen que tener en cuenta los dos polietilenos que me está dando en la tabla. No. Así, fíjate, tenés que plantear ese de 2x2 que está ahí, ¿ves? Perfecto, y primero calcularía la parte amorfa por una cuestión de que yo sé que se puede hacer 100% amorfo y no el cristalino. En realidad, según esta tabla, tenés las dos cosas, tenés parte amorfa y parte cristalina, y en realidad, como lo resuelvas matemáticamente es indistinto. Si querés calcular primero la densidad de la parte de cristalina o de la parte amorfa, es indistinto. O sea, lo que vos sabés es que el polietileno de este caso tiene ahí tenés dos polietilenos diferentes. Uno tiene un 76,8% de cristales. O sea, la fracción volumétrica de cristales es 0,768. Y la fracción volumétrica de parte amorfa es 1 menos 0,768. Ahí ya tenés los dos datos que necesitas para tu ecuación. ¿Está bien? Y el otro polímero diferente, el otro polietileno diferente, tenés una densidad diferente y una fracción volumétrica de parte amorfa diferente que la anterior. Ahí tenés todo, son esas dos ecuaciones con dos incógnitas, y resolvés como a vos te salga resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, y llegás a la respuesta. Bien, el tema es claro, una vez que vos tenés la densidad de la parte amorfa y la densidad de la parte cristalina, ahora ya tenés la ecuación general de ese polímero, que vos podés decir, ok, la densidad va a ser igual a la fracción volumétrica de parte amorfa por la densidad de la parte amorfa, que ahora sí es dato, más la densidad de la parte cristalina. Perdón, vamos de vuelta. No, La densidad del polímero ahora, de cualquier polietileno, sabiendo que la densidad del cristal es tanto que la acabas de calcular, y la densidad de la parte amorfa es tanto otro que la acabas de calcular, la densidad de cualquier polietileno que se te presente, manteniendo siempre el mismo polímero, imagino, el mismo polietileno, es la densidad de cualquier polietileno va a ser igual a la fracción volumétrica de cristales por la densidad de los cristales, más la densidad de la parte amorfa por la fracción volumétrica de la parte amorfa. Esa ecuación general la usás para calcular el B. Claro, porque puedes usar la parte amorfa y la parte cristalina. Entonces lo único que te quedaría en la parte B sería calcular el porcentaje, que lo vas a dejar expresado entre uno menos el otro. Exactamente. Usar los resultados, exacto, sí. Me había confundido el hecho de decir, bueno, ¿cómo? O sea, me da dos polietilenos y lo tengo que usar para calcular uno, era como que me perdía con eso. Claro, no, es que por ahí es el mismo polietileno que ha tenido diferente tratamiento de enfriamiento, y te dio una cristalinidad muy alta en uno que enfrió súper lento, y una cristalinidad más baja en uno que ha enfriado más rápido. Sí, dice dos polietilenos ahí, pero bueno, o son dos polietilenos. El tema es que teniendo vos, y suponiendo que los cristales son iguales en estos dos polietilenos, y suponiendo que
parte amorfa va a ser igual en estos dos polietilenos. Exacto. Esa sería una suposición que vos deberías hacer en la respuesta. Entonces, supongo que los cristales que se forman son iguales y la parte amorfa son iguales en estos dos polietilenos que son diferentes, porque tienen estas diferentes propiedades. Si todo esto es igual, ok, yo te calculo las densidades de la parte amorfa y de la parte cristalina con estas dos ecuaciones con dos incógnitas, y ya con esas dos densidades de parte amorfa y parte cristalina, podés vos expresar una ecuación que te va a permitir calcular la densidad de cualquier polietileno, siempre que se cumpla que los cristales y la parte amorfa sean iguales, digamos, en base a la fracción volumétrica de fibras, perdón, es la costumbre, la fracción volumétrica de parte amorfa o de parte cristalina. O, como es el caso B, que el dato es, ok, la densidad de este nuevo polietileno es tanto, ¿cuánto porcentaje de cristalinidad tengo? Es lo mismo, o sea, depende de qué lado tenés la incógnita, pero lo podrías resolver. En el caso B, claramente tenés que encontrar la fracción en volumen de cristales, básicamente. Y ahí te va a dar la cristalinidad. Lo multiplicas por 100 y te va a dar la cristalinidad. Perfecto, gracias. Nada.